Unidad 8. Indicadores económicos, empleo y precios. Detrás de las cifras de empleo se oculta uno de los problemas más graves de las economías de mercado, cuando no el que más: el paro. La lucha contra el desempleo es una prioridad de la agenda de las distintas administraciones públicas, pero eso no quiere decir que los futuros trabajadores deban resignarse al posible éxito de dichas políticas. Conocer las características del mercado de trabajo, así como identificar su evolución y tendencia, son el primer paso para planificar los estudios que necesitamos cursar y tratar de construirnos un futuro laboral exitoso. Con todo, puede resultar que el salario no nos otorgue demasiado poder adquisitivo debido a la inflación. No es problema que los precios suban algo, pero sí lo es que suban más que los salarios, porque entonces los trabajadores pierden poder adquisitivo. Poco importa que nos doblen el sueldo si es para comprar cosas que han triplicado su precio. 1. La política de empleo. La ausencia de trabajo, el desempleo, es uno de los problemas más graves para las sociedades desarrolladas. Por ello, un objetivo prioritario de cualquier gobierno es proteger a los desempleados, así como crear empleo. La política de empleo es un conjunto de planes y procedimientos que tienen como principal objetivo reducir el paro de una economía. El principal referente de cualquier mercado laboral es la población de la que se nutre. Pero no toda la población participa por igual en los procesos productivos y, para facilitar el análisis, es habitual dividir la población en grupos homogéneos. Así, se identifican tres grupos de población en función de su grado de participación en el proceso productivo. En primer lugar, se distingue la población en edad de trabajar, que son las personas con más de 16 años de edad. Dentro de esta se distingue entre población inactiva o personas que no desean ejercer un trabajo remunerado, y la población activa. Esta última se subdivide en población ocupada y desempleada. Sobre estas clasificaciones, el Instituto Nacional de Estadística y el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, construyen las estadísticas de empleo, que son un instrumento fundamental a la hora de articular medidas de protección social. Para medir la situación del mercado laboral, estas estadísticas emplean unos indicadores específicos o tasas. Los más importantes son la tasa de actividad, la tasa de paro y la de ocupación. La tasa de actividad es la relación entre la población activa y la población en edad de trabajar. Esta tasa mide el porcentaje de población sobre la que recae el peso laboral de un país. La tasa de paro mide el porcentaje de desempleo dentro de la población activa, dividiendo el número de desempleados entre la población activa total. Por último, la tasa de ocupación es la relación entre el número de ocupados y la población activa total. Estos conceptos y tasas son utilizados por varias estadísticas sobre el empleo, que son la encuesta de población activa, EPA, la encuesta de coyuntura laboral, las cifras de afiliación a la Seguridad Social y los datos del SEPE. La EPA la publica cada trimestre el Instituto Nacional de Estadística, mientras que la encuesta de coyuntura laboral, también trimestral, la elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Gracias a las cifras de afiliación a la Seguridad Social se obtiene información sobre la clase de empleo que crea un país, determinada por el tipo de contratos registrados en este organismo. Por último, el SEPE, antiguo INEM, tienen en cuenta exclusivamente a los inscritos en el paro registrado. Existen varios tipos de desempleo, por lo que los gobiernos actuarán según a qué tipo de paro se enfrenten. En función de las causas que lo provocan, el desempleo puede ser cíclico o coyuntural, estacional, estructural y friccional. El desempleo cíclico aumenta notablemente durante las épocas de recesión, mientras que en las etapas de expansión disminuye. Para reducir la incidencia de este tipo de paro, el sector público trata de suavizar la transición entre los distintos ciclos económicos. El desempleo estacional se debe a la existencia de ciertas actividades que solo requieren mano de obra en determinadas épocas del año. Diversificar la estructura productiva para no depender excesivamente de las actividades estacionales es una medida habitual para combatir este tipo de desempleo. El desempleo estructural tiene su origen en la inadecuación técnica de los trabajadores a las vacantes o en el exceso de solicitantes de un determinado puesto de trabajo en relación a las vacantes. Es el más preocupante, pues tiende a perdurar, en consecuencia de la inadecuada estructura económica y está muy relacionado con el cambio tecnológico. El volumen de este tipo de desempleo dependerá del volumen de actividad en regresión que exista en relación con el conjunto de la actividad económica de cada país.
Las medidas que se utilizan para reducir el paro estructural consisten en incentivar actividades productivas adaptables a las nuevas tecnologías y fomentar la capacidad de reciclaje profesional de los trabajadores. Por último, el paro friccional es un desempleo voluntario de personas que, pudiendo estar trabajando, desean tomarse un tiempo para estudiar, descansar o encontrar un trabajo mejor que el anterior, por ejemplo. No es un tipo de paro que preocupe, pero la disminución de este tipo de paro pasa por fomentar la contratación indefinida e informar constantemente a los trabajadores para que puedan adecuar su oferta a los puestos de trabajo demandados por las empresas. 2. El nivel medio de precios, la inflación. La inflación es el crecimiento generalizado y continuo de los precios de una economía. Existen dos tipos de teorías que tratan de explicar sus causas. Según algunas de estas teorías, el origen de la inflación está en un exceso de demanda, inflación de demanda. Otras defienden, en cambio, que el problema surge por el lado de la oferta que realizan las empresas, inflación de costes. Si los agentes económicos de un país demandan más de lo que las empresas pueden producir, aparece una situación de escasez o exceso de demanda, de forma que los precios subirán mientras dura la escasez, creándose inflación de demanda. El aumento de la demanda puede tener su origen en cualquiera de los agentes que participan en la economía, tanto empresas, inversión, como familias, consumo o el Estado, gasto público. En cuanto a la inflación de costes, hay 5 teorías que tratan de explicarla, a partir de la remuneración de los recursos productivos. Una tiene que ver con el encarecimiento de los recursos naturales, como el petróleo. Otra se fundamenta en la espiral salarios-precios. Los aumentos de salario se trasladan a los precios de venta, y ello motiva nuevas demandas de aumento de salarios. Por su parte, la teoría de la espiral salarios-salarios sostiene que cuando suceden mejoras salariales en un sector o empresa, hay una presión a extenderlas al resto de los trabajadores del país. Otras explicaciones se basan en el poder de mercado de algunas empresas en algunos sectores, que les lleva a incrementar los precios de sus productos por encima de lo que determinaría un mercado en libre competencia. Y por último, aunque no menos importante, las variaciones en el precio del dinero también afectan al coste de los procesos de producción. En la mayoría de los préstamos, el interés varía según un criterio o índice establecido previamente que se revisa cada cierto tiempo. Si en una de esas revisiones el índice sube, aumentarán los intereses. En caso de inflación, aquellas empresas que hayan pedido prestado dinero para adquirir bienes de capital verán incrementados los intereses que tienen que pagar y por lo tanto sus costes, por lo que tenderán a subir los precios para mantener sus márgenes de beneficio. En cualquier caso, el encarecimiento de las retribuciones de cualquier recurso productivo generará una reacción en cadena que acabará por extenderse más allá de las fronteras nacionales. Esta es la razón por la que se considera fundamental el control de la inflación en la zona euro. Las principales consecuencias de una inflación elevada son la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre que genera. La inflación perjudica especialmente a los trabajadores, los pensionistas y los ahorradores, aunque beneficia a los deudores, al Estado y a las empresas que importan productos del exterior. El indicador más empleado para medir el nivel general de precios de un país es el índice de precios de consumo, IPC. Es una medida ponderada de los precios de los bienes que suele consumir, por regla general, una familia media. En España, el IPC lo calcula el Instituto Nacional de Estadística, mediante la encuesta de presupuestos familiares. Con los datos obtenidos mediante esta última se confecciona la llamada cesta de la compra, una selección de productos representativos de cada grupo básico de consumo. Sus precios se ponderan de acuerdo con el porcentaje de renta que les asignan los consumidores en la encuesta. La tasa de inflación medida por el IPC es la variación medida en porcentaje experimentada por este indicador con respecto al periodo de tiempo anterior. Para calcularla, dividimos el valor del incremento entre el valor que tenía en el periodo anterior y multiplicamos el resultado por 100. El IPC español, calculado conforme al presupuesto y preferencias de las familias españolas, difiere sensiblemente de los IPC de los otros países europeos, por lo que hay que homogeneizar los criterios para efectuar comparaciones. Para ello conviene utilizar el IPC armonizado. Otra inflación a la que se suele considerar es la inflación subyacente o básica. Este tipo de inflación, que no tiene en cuenta los componentes más inestables como ciertos alimentos agrícolas o productos energéticos como el petróleo, se utiliza para medir la evolución de los precios a largo plazo.
Como indicador de la variación de los precios de consumo de un país, el IPC presenta ciertas limitaciones. Para empezar, la cesta de bienes española sigue sin incluir algunos bienes y servicios como los gastos derivados de la compra o alquiler de una vivienda, concepto que sí tienen en cuenta muchos países europeos. Por otra parte, sí incluye las ofertas y las rebajas, pues tienen un impacto importante sobre los precios en determinados meses del año. Además, al utilizar un año base como referencia, cuanto más lejano sea el año considerado, más se desvirtuará la representatividad de los bienes que integran la cesta, debido a los cambios en los hábitos de consumo. Por otro lado, no tiene en cuenta variaciones en la calidad de los bienes. 3. La realidad económica de un país. Las variables críticas de la economía son la producción, los precios y el empleo. Las fuerzas que influyen sobre estas variables son las perturbaciones externas al mercado, las fuerzas internas del mercado y la intervención del sector público. Las perturbaciones externas al mercado son situaciones que afectan a la sociedad y que repercuten en la economía, tales como las guerras, las condiciones climáticas o la inestabilidad política. Las fuerzas internas del mercado son la oferta y la demanda para el conjunto de la economía, no para mercados aislados. En dicha oferta y demanda, agregadas influyen numerosos factores como la capacidad de gasto, el ahorro, las innovaciones tecnológicas o el nivel de precios. Además, habrá que tener en cuenta el papel de las importaciones y exportaciones. Por último, a través de la política macroeconómica, el gobierno de cada país aplica las medidas oportunas para conseguir una buena marcha de la economía. Ejemplos típicos son las medidas para controlar la inflación, reducir el paro o lograr el crecimiento económico.